un conflicto y entonces ¿qué ocurre? Bueno, pues se escoge a los dos y bueno, ¿aquí qué ha pasado? Entonces el grupo pues empieza a hablar con uno, empieza a hablar con otro, habla uno, habla el otro, empiezan a surgir los testigos, yo vi lo que pasó, ese es el origen de la prueba testifical, fíjense, en la mediación, yo vi lo que pasó y tal, y entonces el grupo pues consideraba aquello y tal, ¿no? Pero bueno, eso es una mediación, ¿no? Luego de este paso intermedio de la mediación, llegamos ya a la antesala del proceso judicial, que es lo que yo he llamado el proceso asambleario. Es decir, imagínense que ahora mismo tenemos un problema entre alguno de todos los que ustedes están aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo mismo que les he dicho antes con los chimpancés. Recurrimos al grupo para que el grupo valore a ver quién tiene razón, a ver quién no, a ver quién parece que miente, a ver quién no. O sea, un poco lo que le pedimos a los jueces, ¿no? Cuando sabemos que les estamos pidiendo un imposible. ¿Ustedes creen que un juez realmente puede mirar a la cara de alguien y saber si miente o no miente? No, es imposible. No se puede. Pero, claro, en la época que ocurría, en la época estaban llenos de prejuicios, igual que ahora, ¿no? Y entonces, claro, cuando veían hablar a uno, pues, este se ha expresado bien, ¿no? Este parece que habla bien, ¿no? Ese es el origen de la confianza que tenemos todavía por esa figura del juez que interpreta aquello, ¿no? Bueno, esos son los procesos asamblearios que, por cierto, son los que más se pueden ver entre las culturas indígenas americanas. Se ven todavía, muchísimos además. Pero hubo un lugar en el mundo y que hasta ahora solamente podemos decir que pudo ser Egipto o pudo ser Sumeria, es decir, la antigua Babilonia, lo que actualmente es Irak, en el cual surge lo que yo he llamado la cultura del juez único. Es decir, deciden que el proceso no lo haga ya todo el grupo, sino que a todo el grupo le represente alguien legitimado para hacerlo. Eso se lo inventan los egipcios. ¿Y de dónde concede la legitimación? Ustedes dirán, bueno, me imagino que se pusieron a votar, ¿no? Y entonces dijeron, mira, este que parece inteligente. No. Es mucho más profundo todavía. Fíjense. Todos sabemos que en nuestros estados hay valores fundacionales, ¿no? La democracia, la libertad, la unidad. Bueno, en Egipto, lo crean o no, el valor fundacional del Estado era la justicia. La justicia. Es decir, ellos creían que el único mecanismo de buen gobierno era resolver los conflictos de los ciudadanos. Es decir, que si ellos conseguían resolver los conflictos de los ciudadanos, tendrían un buen gobierno. Oye, no les fue mal. Empezaron a existir en el año 3000, 3500 antes de Cristo y su imperio se acaba en el año 0 prácticamente. Es decir, aquello les duró bastante y les funcionó bien, ¿no? Y ellos crean esa idea de justicia. ¿Y cómo lo hacen para que la gente se lo crea? Pues lo más sencillo. Recurren a la religión. Crean una diosa de la justicia, a la que llaman Maat. Es una diosa que parece una India Sius, ¿no? O sea, tiene ahí una cinta y una pluma y bueno. Esa diosa Maat, lo que teóricamente hacía, según la religión egipcia, era la protagonista del juicio final. Es lo que le copia el cristianismo a la religión egipcia, por cierto. Y ahí lo que hacían era un juicio en el cual se ponía en una balanza el corazón del difunto y en la otra la pluma de Maat. Claro, la pluma no pesa, ¿no? Y si el corazón está puro, decían ellos, no, el corazón tampoco pesa, ¿no? Por tanto, lo que hacían era ir interrogando al difunto, prueba testifical, ¿no? Ir interrogando al difunto, interrogatorio, ir interrogando al difunto. Y entonces, si el corazón no aumentaba de peso, la persona era inocente y alcanzaba la salvación eterna. Y puedes decir, bueno, ¿y cómo es que aumentaba de peso? Bueno, porque ellos, digamos que la misma palabra que utilizaban para decir justicia, también la utilizaban para decir verdad. Y claro, ¿qué pasa cuando uno miente y se siente mal? ¿Qué pasa en su corazón? Claro. Entonces, me imagino que intuitivamente pensaban que el corazón crecía de tamaño y de ahí la cosa, ¿no? Bueno, esta fue la historia. Entonces, claro, los primeros jueces eran sacerdotes, eran intérpretes de la voluntad de Maat, eran delegados del faraón, que era el máximo intérprete de la voluntad de Maat. Que ustedes pueden decir, bueno, es la primera vez en mi vida que oigo hablar de Maat. No, no es la primera vez. Porque Maat fue una diosa
adoptada por el panteón griego y la llamaron Temis, que a alguno ya le sonará Temis. Pero es que Temis es la misma diosa adoptada por el panteón romano que le llamaron, ¿saben cómo? Justitia, justicia. ¿Lo ven, no? Ahí está todo relacionado, naturalmente, ¿no? Bueno, y ahí vemos cómo efectivamente los egipcios hacen ya procesos judiciales. Hay un cuento, o sea, ¿por qué eso lo sabemos? Pues miren, hay un cuento de hace 4.500 años, que lo podemos leer todavía. Es el cuento del campesino elocuente. No les voy a contar el cuento entero, salvo que me lo pidan, pero básicamente consiste en que a una persona le roban, ¿no? Le roban además con estafa, engañándole y tal, ¿no? Y esa persona va a pedir justicia a un juez. Insisto, hace 4.500 años, va a pedir justicia a un juez. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el juez se da cuenta que ese campesino hablaba muy bien. Y entonces dice, hombre, como habla tan bien, mira, es como escuchar música, ¿no? Mira, quiero que lo haga más veces, con lo cual no le voy a hacer justicia hoy, ¿no? Oye, mira, vuelve mañana y vuelve otra vez a hablarme, pensando que de esa forma pues tendría el tipo allí, pues hablando y hablando y hablando, pues como así fue, efectivamente, ¿no? Porque lo que quería era llevarlo ante el faraón para que el faraón se divirtiera también con aquellos discursos. ¿Lo entiendes, no? O sea, bueno, el juez era un auténtico indeseable, vamos, o sea, una mala gente, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Al pobre hombre le habían robado, lo habían apaleado, estaba pidiendo justicia y habla, que me diviertes, ¿no? O sea, claro, esto no... Bueno, ese es el cuento. Pero fíjense, un cuento dirigido a la población en general que está basado en un proceso judicial y que habla, por cierto, del derecho de defensa. Es la primera referencia histórica al derecho de defensa. Esto es relevantísimo, realmente, ¿no? Pero tenemos más vestigios. Hay uno de hace menos tiempo, 3.000 años aproximadamente, que es un escriba, que podía ser abogado perfectamente, que el tipo se hace grabar en su tumba el proceso de su vida. Dentro. Y por eso sabemos cuáles eran las fases del proceso egipcio. Que son fases que básicamente eran, no sé si han hecho ustedes derecho procesal o no, pero esas fases eran que venía alguien, que es el que creía que le habían hecho el daño, y presentaba sus alegaciones, ¿no? Decía, mira, pues me han hecho esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Le daban traslado de eso que había dicho al otro, al oponente. Ahí intervenía el juez para cerciorarse de que los dos tenían prueba y luego pasaban el caso ante el órgano que debía juzgarlo. ¿Esto qué es? Pues si lo han detectado, es exactamente lo mismo que actualmente hacemos en un proceso civil de nuestros días. Demanda, contestación, audiencia preliminar, juicio, sentencia. Es lo mismo. Y pueden decir, bueno, ¿y cómo este milagro de que haya llegado hasta nosotros? Muy sencillo. Los egipcios eran una civilización muy importante e influyeron a los griegos. Los griegos influyeron a los romanos, y esto sí que lo sabemos con total certeza, y lo reconocían los romanos. Y los romanos son los amos, son el origen de toda nuestra cultura. De hecho, si ustedes lo han detectado, yo ahora mismo estoy hablando latín. Latín mal hablado, pero lo que hablo es latín. Y lo que hablan ustedes también es latín mal hablado. Hablamos la lengua de los romanos y les puedo asegurar que nuestra vida se parece muchísimo a la de los romanos. Eso, si van algún día a Italia y van a ver las ruinas en Pompeya, por ejemplo, verán que esas casas se parecen muchísimo a las nuestras. Es nuestra cultura, realmente, ¿no? Más allá de otras influencias culturales. Bueno, y con esto prácticamente concluyo. Las conclusiones que yo les expongo aquí me han llevado pues una investigación muy amplia. Me han llevado pues a leer mucho, a escribir un libro, a tratar de condensarlo y a llegar a una conclusión que es con la que voy a acabar. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Claro, me he dado cuenta que dependiendo de la comunidad humana, lo que se considera que está bien o se considera que está mal es distinto.
Hay cosas que están mal vistas o bien vistas dependiendo de qué comunidad humana, qué país, pues estés considerando. Por ejemplo, no lo sé, aquí está pues muy mal vista, por ejemplo, no lo sé, una infidelidad, ¿no? Pero no está mal visto que una mujer no lleve un velo en la cabeza, ¿verdad? Y en cambio vas a Irán y ¿qué ocurre? Que la noche pasada pues apalearon a una pobre chica por no llevar velo. Y pueden decir, ¿eso está mal? ¿O está bien? Miren, una de las cosas que aprendes investigando todo este tema es que no hay nada que esté realmente mal o realmente bien, sino que eso son nociones filosóficas. En realidad, cuando decimos que algo está bien, es porque se aproxima a nuestros valores culturales. Y cuando decimos que está mal es porque se aleja de nuestros valores culturales, de forma y manera que la justicia no es absoluta. La justicia solamente es como un recipiente, es como un vaso en el cual cada comunidad echa dentro lo que quiere. Y a partir de ahí hay cosas que están bien vistas y cosas que están mal vistas, pero no hay valores universales, ni mucho menos, ¿no? Claro, si ustedes me preguntan a mí, pues claro, evidentemente yo defiendo mis valores, en los que creo, y por eso me parece una salvajada lo que le han hecho a esa chica y otras muchas cosas que hacen, ¿no? Pero en otra cultura podría estar mal visto. Ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, pero nuestra cultura en realidad ¿en qué se basa? Miren, nuestra cultura se basa sobre todo en la equidad, en la igualdad entre todos, ¿no? En este momento, ¿no? Que todo el mundo tenga más o menos lo mismo y tal. Un poco lo que les decía antes de los chimpancés, ¿no? Que todo el mundo permanezca vivo, ¿no? Pero piensen que no siempre ha sido así. Durante siglos y siglos vivimos con algo llamado nobleza, que eran los superiores de la sociedad y el resto éramos siervos, éramos como esclavos. Y eso era tolerado por los esclavos, que tú te pones a pensarlo y dices, pero bueno, pero si eran muchos más, o sea, ¿cómo es posible que no salieran y acabaran con todos, ¿no? Con todos los nobles, ¿no? En Francia lo hicieron, ¿no? Finalmente, pero claro, muchos siglos después. Bueno, ¿por qué? Pues simplemente porque consideraban que habían nacido en un determinado estrato social y que no tenía sentido que lucharan por pertenecer a otro estrato. Y esto es justo. Para ellos sí. Está bien. Para mí no, pero para ellos sí. ¿Lo entienden? Piénsenlo sobre todo siempre que a partir de ahora se atrevan a juzgar como buena o mala la conducta de alguien. Yo cada vez me atrevo menos. Cada vez soy más prudente en este sentido, ¿no? Porque al final sé que lo único que hago cuando le digo a alguien que algo está bien o está mal es defender los valores de mi comunidad. Y es posible que los valores de mi comunidad no sean correctos. O no conocer a nadie que sale de su comunidad precisamente porque no soportan vivir ahí. Claro, yo mismo si hubiera nacido en Irán ya me habría ido. Justamente por eso. En fin, piénsenlo y en definitiva pues intenten ser humildes y modestos, insisto, cuando valoran el comportamiento de los demás, no porque haya que perdonar ni nada, que todo eso está muy bien, ¿no? Sino porque lo que está bien visto y está mal visto cambia con una facilidad en los grupos de una forma increíble, en las épocas, y no se sabe por qué, ¿no? Pero cambia, y lo que hoy es una cosa perfecta, mañana puede ser una cosa terrible y al revés. En fin, espero haberles clarificado algo y en definitiva pues no haberles aburrido demasiado. Muchísimas gracias por su atención.